Bienvenidos a la casa. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Trajeron Biblias? ¿De qué estamos hablando? Usted contésteme, porque si no, a mí me gusta que haya un diálogo, no sea un monólogo. Si no terminamos, como dijo Lelutier, en un biólogo. ¿De qué tema estábamos hablando? La oración. Y yo les había dado un deber. ¿Se acuerdan cuál era el deber? A ver, el hermano hizo los deberes. Cuando no oro, ¿quién trabaja? ¿Y cuando oro? Decirle al que está al lado, ¿vos estás orando? A la mañana. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. ¿Es difícil orar? A ver. Vamos a cerrar la Biblia. La tenemos que saber de memoria. Hay un párrafo, un pasaje bíblico en Eclesiastés que dice: cuando vayas a la presencia de Dios, tenés que estar más pronto que para. Y luego dice: sé pronto para oír y tardo para hablar. No te apresures a hacer promesas a Dios. ¿Por qué? Porque si no la podés cumplir, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Vio cuando uno dice, desde mañana empiezo a orar? Señor, acuérdate que empiezo mañana. Y este es como el que va a empezar el régimen. Al otro día dice, más sí, tengo mente de gordo y se come todo. Con la oración pasa similar. Nosotros nos convertimos con mi esposa en una iglesia donde era todo a fuerza de oración. Imagínense, ya hace unos cuantos años, el hermano me conoce de hace ya más. Yo cada vez que viene alguien y si lo conocí al pastor hace 45 años, digo, el otro viene y dice, yo lo conocí hace 75 años, no puede ser. Había frases hechas en el tiempo que nos convertimos con Isabel sobre la oración. Había una frase que hemos repetido acá hace unos años y ha quedado con el tiempo. Decían, mucha oración, poca oración, ninguna oración. Así que sabíamos que el que no oraba no servía para nada. Era la mentalidad. Aunque sea poca oración, por lo menos teníamos poco poder, pero algo teníamos. O por allí alguien decía, hermanos, hay que orar 3 veces al día, como el profeta Daniel. A la mañana, como estábamos en un pueblo que se dormía la siesta, a la hora de la siesta, decía el pastor, y a la noche, 3 veces al día hay que orar. Usted iba con un problemita a contarle un problema al pastor y ¿sabe qué le decía? Hay que orar. No, pero yo necesito una palabra, hay que orar. Pero ¿a usted qué le parece, pastor? Que hay que orar. Así que sí o sí había que orar. Y luego estaban las ideas de que había que agregarle ayuno a la oración. Con el tiempo me di cuenta que la única vez que el Señor habló de ayunar en el Nuevo Testamento, dijo,
va a ser en estos 10 días. Pero luego el esposo, cuando la iglesia tiene al esposo, ¿por qué va a ayudar? Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. No tenemos que estar desesperados porque Él está dentro nuestro. Desesperada está la gente que no tiene a Cristo. Pero el que tiene a Cristo... Pero era matador por las exigencias que nos hablaban en aquel entonces cuando nos convertíamos. Compré un libro del pastor, ahora es David Cho, en aquel entonces era Paul Yonggi Cho, que decía, yo a los nuevitos los hago ayunar, recién se convierten, empezamos a ayunar 3 veces por semana. 3 días por semana, en lunes, martes, 3 días, para empezar. Después que se mandan 2 o 3 ayunos de 3 días, con agua, después lo hacemos sin agua, decía el pastor, y después ya le pido que hagan más o menos 10 días de ayuno. Y así hasta que llegamos a 20 días, 25 días. Cuando yo estuve allí en Corea del Sur me di cuenta que era verdad lo que este hombre escribía en el libro. Visité lo que ellos llaman el monte de oración, que está en las afueras de la ciudad, en una montaña, y se meten adentro de que para nosotros eran como nichos. Se metían ahí adentro, a ayunar y a orar, cerraban la puerta, están ventilados los nichitos esos, pero yo no me metería ahí ni loco, porque parece que me entierran. Y entonces todos los días pasaba un médico, los revisaba a ver cómo estaba, para si podía seguir ayunando. Entonces el que nos guiaba, que se llamaba Chan Chan, y porque es coreano, dijo un pastor que se ponen los nombres tirando un tachito para atrás. Ching, chong, chong, tang, chong. Entonces le pregunto al hermano, digo, ese monte que está ahí enfrente con un cartel, claro, estaba en coreano, no sabía lo que decía. ¿Eso qué? Dice, ese es un cementerio. Está pegado al monte de oración, donde ayunan. Se ve que si alguno se pasa de ayuno, lo cambian de monte. Sin embargo, ayunan y oran ahí con todo. En aquel entonces, cuando nos convertíamos, estaban los libros de Gigi Ávila y después los escuchábamos en grabaciones. Vengo de ayunar, decía. 40 días, 40 noches. Compré un libro de él una vez, El ayuno de Dios, 41 días, un día más que Cristo. Yo no alcanzaba ni a media hora. Me mataba esto. Por supuesto, estaba el tío de mi señora, el hermano Mairena, que era un evangelista muy conocido. Recién nos habíamos convertido, lo invitamos un día a hacer una campaña en nuestro pueblo. Y fui con el hermano de mi señora, en ese entonces éramos amigos. Y fui tanto a la casa de mi amigo que me quedé con la hermana. Le dice mi cuñado hoy, que es pastor también, ese tío, dice, tío, ¿qué podemos hacer para conseguir que vos vengas y preparar la campaña? Él había salido ese día de la habitación, había estado ayunando y orando. ¿Qué podemos hacer? Y nos hace así. Pónganse a orar. Si quieren que yo vaya allá. Y evidentemente tenía las marcas en el pantalón de haber estado un buen rato. Entonces le dice mi cuñado, ¿cuántas horas orás, tío? 9 horas por día. Yo dije, chao, nunca va a venir al pueblo. Yo no voy a orar 9 horas, ni loco. ¿Cómo hago? Sin embargo, vino y fue una gran bendición, porque ese hombre cuando salía de ahí hacía milagros en el nombre de Jesús. Con el tiempo escuchamos del hermano Antonio Reyes, que era un hombre que entraba a las 5 de la mañana a la habitación de oración y salía a las 9, todos los días. Porque él decía que si no oraba esas 4 o 5 horas por día, no le iba bien en el día. Los que conocimos al hermano Antonio y su iglesia era espectacular. Antes que apareciera Freyson con las caídas o Anacondia, ya el hermano Antonio oraba
y se caían hasta las muelas. Bueno, a las muelas no, porque si no salían todos sin dientes, ¿no? Pero tenía un ministerio similar. Ahora, se medían los hombres y las mujeres de Dios, se medían por la oración. Si usted quería saber si era un buen hombre o una buena mujer de Dios, se le medía por el tiempo que pasaba en oración. Decían, ¿sabe cómo ora? Y uno se iba arrugando porque dices, En las iglesias se hacían cadenas de oración. Un día dibujaban un reloj y entonces cada uno se iba anotando a la hora que iba para tener las 24 horas en plena cadena de oración. Desde la 1 a las 5, a las 6 de la mañana eran las horas que quedaban blancas. Así que cuando quedaban, todos se apuraban a anotarse porque sabían que si tardaban, quedaban de la 1 a las 5. Y algunos valientes se anotaban ahí. Entre ellos, como yo quería ser un obrero del Señor, me dijo el pastor, vos anotate en las peores horas. Así que me dijo, ¿querés que te? A las 3 de la mañana, pon el despertador, José Manuel. A las 3 de la mañana, usted sabe. Un cachetazo iba a parar el despertador. En invierno, en aquel entonces, no había estufas. Mi papá usaba en casa un calentador de marca Brand Metal, que le ponían un tacho vacío de aceite de 5 litros agujereado. Cuando se calentaba ese tacho tiraba un poco de calor, pero a la noche, decía mi papá, hay que apagar todo por el monóxido de carbono. Así que lo único que dejábamos afuera cuando dormíamos era la nariz, que amanecía a la mañana colorada del frío, que hacía una helada. A las 3 de la mañana, imagínese, envuelto en la frazada, porque si no me levanto no oro. Me arrodillo, me pongo a orar y oraba contra el reloj. Vamos, que hicimos 10 minutos, vamos. No sé de qué iglesia viene usted, si nació acá, gloria a Dios, esto no lo vivió, pero... Y ya cuando creí que había orado muchísimo, dice, 20 minutos. Ahora imagínese Dios. Dice, pero no viniste a hablar conmigo, estás hablando con el reloj. Estoy enamorado de ti, Señor. Enamorado. Imagínese que yo voy a ver a mi enamorada, a mi esposa, y le digo, 20 minutos recién, porque me quiero ir. Debía estar enamorado. Terminaba la hora, ¡za! Me tiraba a la cama como si a la pileta. Me tapaba. Era una victoria haber orado. Eso no sirve, hermanos. Le estoy contando algo que no sirve. Sin embargo, nos hacían hacerlo. Dios no escucha estas oraciones porque estamos más preocupados por el reloj, por el frío. Cuando uno va a Dios tiene que estar gozoso, desprendido de todo lo demás. Pero bueno, esto no alcanzaba, hacíamos vigilias. Aquí cuando yo recién vine de pastor, hicimos algunas vigilias que arrancaban a las 10 de la noche y terminaban al otro día a la salida del sol. Si era invierno nos íbamos a las 8 de la mañana, si era en verano por ahí un poco más temprano, a las 7, y cuando ya el movimiento de la gente nos íbamos a casa, pero allá en el pueblo, imagínense, toda la noche. Entonces orábamos y cuando ya empezaban a bajar el volumen, porque al principio, gloria, aleluya, te reprendo, cada uno oraba, reprendíamos los bichos, todo en el nombre de Jesús, y va bajando el volumen, aleluya, aleluya. Según la hora bajaba el volumen. Entonces el pastor decía, bueno, vamos a cantar un corito. Aleluya, cantábamos un corito. Otra vez orar. Bueno, vamos a dar un testimonio. ¿Qué? Y por ahí algunos se pasaba de largo. Yo me acuerdo de haber hecho vigilias acá. No vamos a decir el nombre del pastor, pobrecito, porque él todavía es pastor. Salió de acá, pero nos juntamos de noche a hacer la vigilia.
tirábamos unos colchones en la pieza donde estábamos y este pastor oraba y dice, Señor, ayuda a mis hermanos que no se duerman. Y a los 10 minutos él le hacía... ¡Ay, Dios! ¿Qué experiencias? Cuando vamos leyendo la Escritura y estudiando la palabra y conociendo un poco más al Señor, teniendo experiencias con Él, yo he descubierto que hay por lo menos 3 niveles de oración o digamos 3 etapas en la vida de oración del cristiano. Los que están al frente de la célula, les voy diciendo los puntos, para que esto lo vaya enseñando en la célula. La oración, para mí, yo le pondría la oración parvulita. Los parvulitos son los que piensan en ellos. Cuando uno es chiquitito, parvulito, ¿vio? Es mío. ¿De quién es el cochecito? Mío. Y la muñequita es mía. Algunos ya se olvidaron. En esta etapa nos parecemos muy especialmente a las ovejas cuando recién nos convertimos, porque todas nuestras oraciones terminan con me. Ayúdame, líbrame, provéeme. Está mirándose el ombligo. Pero cuando recién venimos al camino del Señor, las oraciones son estas. Venimos para que Él nos libre, venimos para que Él nos ayude, estamos pensando en nosotros mismos, sí, continuamente, porque ya hemos andado por todos lados y ahora venimos tan mal. Inclusive yo me acuerdo cuando le dije al Señor, Señor, vengo a entregarte mi vida. Era lo que me quedaba. Sí, porque uno cree que la vida de uno, pero ya la había gastado horriblemente. Esta es una oración de niños. En este tiempo pensamos en nuestro beneficio, nada más. Y venimos a la iglesia a ver si podemos recibir. Después con el tiempo uno va cambiando, pero en este caso venimos a pedir a Dios. Inclusive cuando nos acercamos a un hermano, le estamos pidiendo siempre ayuda y le decimos, pero Dios me tiene que ayudar si yo solamente maté a mi suegra. Tan serios, algunos deben ser suegros. Creemos, hermanos, cuando recién nos convertimos, que el Señor está a nuestro servicio. Es como cuando uno es chiquito y piensa que el papá le tiene que dar de todo. Y dice, ¿para qué me trajiste al mundo? Bueno, cuando es chiquito, algunos ya tienen bastantes años y dicen, bueno, me tiene que ayudar el viejo. No terminamos de crecer. Y uno viene al Señor y piensa, bueno, Dios me tiene que ayudar. Así que empieza a pedir. Yo ya les conté que tengo una hermana en la carne, que cuando yo recién me convertí, ella me había cambiado el nombre. Me puso Manguero de Pechamás. Porque lo mangueaba a Dios. Ayúdame, dame, cúbreme. Siempre estaba pidiendo, hasta que un día en una oración que estábamos haciendo en la casa, había varias personas, vino una profecía y me empezó a hablar el Señor y me decía, todo lo quieres, todo lo pides, y yo me iba chucando cada vez más chiquitito. Pero me levanté y dije, sí, todo lo quiero, todo lo que... Y me levanté para seguir pidiendo y gracias a Dios llegué hasta acá. Porque la Biblia dice que tenemos que pedirle a Dios. Pero después con el tiempo uno se da cuenta que tiene que pedir, pero de otra manera. Al principio no. Yo recuerdo cuando recién me convertí, que había escuchado algunas prédicas de pastores que estaban volando, llenos del Espíritu. Inclusive después de estar escuchando muchas veces en este púlpito, me hacía recordar cuando nos convertimos al hermano Rubén Ortiz, que él decía, no me enfermo más, ¿no? Cuando veo un cáncer en una persona, decía, le digo, vení, metete en mí que te deshago. Yo decía, qué bárbaro. Y cuando hay alguien muy resfriado, respiro hondo y digo, tengo los pulmones libres. Yo quise hacer lo mismo y me tragué todo lo que...
No le puedo decir lo que, pero